Bueno, yo les voy a hablar acerca de la amortización de préstamos. Decimos que la amortización de préstamos es un proceso financiero mediante el cual se distingue gradualmente una deuda mediante medios de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En la amortización de préstamos, la cuota es la cantidad a pagar en la periodicidad pactada. Según lo que hayamos acordado, puede ser mensual, trimestral. Lo que paguemos va a depender del importe del préstamo, el tipo de interés y el pacto que hayamos hecho. Tenemos tres clases de amortización: la amortización de cuota constante, cuota creciente y decreciente. La cuota constante consiste en que vamos a pagar la misma cuota siempre, lo que varía son los intereses y el capital amortizado. La cuota va a aumentar con el pasar del tiempo en la cuota creciente. Tiene la ventaja de que se paga menos al principio, pero lógicamente la carga aumenta en el futuro. Amortización de préstamo con cuota decreciente significa que la cuota se amortiza siempre en la misma cantidad de capital, de forma que los intereses se van reduciendo progresivamente y el total a pagar va descendiendo. En nuestro ejercicio vamos a hacer acerca de una amortización de préstamos de cuota decreciente. Dice que un proyecto requiere un monto de inversión de 200 millones, la mitad para activos fijos no depreciables y la otra para activos fijos depreciables. La inversión se efectúa en el periodo cero. La vida útil del proyecto va a ser de 5 años y el valor de la venta de activos depreciables es de 40 millones al final de los 5 años. El precio de venta de los demás activos alcanza los 100 millones y se realiza al final de los 5 años. La inversión se financia al 50% con capital propio y el otro 50% con un préstamo. El préstamo se paga en 5 cuotas iguales. La tasa de interés sobre este crédito es del 1% anual vencida sobre saldos. Las ventas atribuibles al proyecto serán del orden de 200 millones por año y los gastos de operación, sin incluir gastos financieros ni depreciación, de 80 millones por año. La tasa de impuesto a la renta y las ganancias extraordinarias es del 10%, mientras que la participación a trabajadores es del 15% de las utilidades. Y el impuesto a la circulación de capitales es del 0.8% de los intereses totales. La depreciación se calcula sobre el 100% de valor de adquisición a 5 años con el método de línea recta. Este ejercicio tiene dos partes: ejercicio de financiamiento y sin financiamiento y con financiamiento. El ejercicio con financiamiento se lo va a hacer a través de un cuadro de amortización. Ubicamos en primer lugar todos los ingresos, costos de operación, depreciación e intereses pagados. Para este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es calcular la tabla de amortización. La vamos a calcular en Excel. Lo único que necesitamos es tener la tasa que nos dice que es el 10%, el monto son 100 millones de dólares y va a ser pagado a 5 años. Entonces vamos a realizar la tabla con los respectivos periodos como son a 5 años. Nuestro saldo inicial va a ser de 100. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a calcularlo con las funciones de Excel. Para calcular el pago del capital, simplemente vamos a ingresar la función pago int. Y vamos a seleccionar todo lo que requiere en las funciones. Vamos a abrir los argumentos de la función. Nos dice que ingresemos la tasa es del 10%. Vamos a ponerle valor absoluto con F4. La periodicidad va a ser de año a año, así que vamos a seleccionar el primer año sin ponerle valor absoluto. El número de periodos en total va a ser 5. Vamos a colocar 5. La periodicidad va a ser, 1. Y el número de periodos va a ser 5. Los periodos van a ser absolutos en todo el cálculo. Y en el valor de la anualidad, igual vamos a poner F5 en el monto que es 100, pero vamos a poner el signo negativo para que al final el saldo nos dé positivo. Lo único que hacemos es arrastrar para que se calculen todos los valores. En el pago de interés, en cambio, vamos a utilizar la función de Excel que es pago print.
Vamos a abrir el cuadro de las funciones y es exactamente lo mismo que hicimos con el pago de intereses. Los valores absolutos están dados para la tasa, el número de periodos de año a año y el valor de la anualidad también va a ser con valor absoluto y valor negativo. Entonces nos va a salir estas cantidades de aquí. Lo que hacemos de igual manera es arrastrar. El saldo inicial se lo va a calcular a través de irle restando al monto el pago de capital uno a uno. Y vamos a obtener los 5 valores de los 5 años. El pago total simplemente vamos a sumar el pago del capital más el pago de interés. El pago total va a ser constante. Y el saldo final a pagar, que como estamos viendo que es el cuadro de amortización, va disminuyendo los valores. Vamos a restar del saldo inicial o del monto del préstamo que vamos a hacer, vamos a irle restando el pago de intereses, 16,38, 18,2, 19,82, 21,80 y 23,98, hasta acabar de liquidar el préstamo, que nos va a salir en cero. Necesitamos todos estos valores para poder crear nuestra tabla del cuadro de flujo. ¿Dónde vamos a utilizar esto? Va a ser en los intereses pagados. ¿Cuál es la diferencia de nuestro anterior ejercicio con pagos sin financiamiento? Con financiamiento al final de los periodos nos va a salir muchísimo más conveniente porque vamos a terminar pagando 5 millones con 24 al final de los 5 años. Así que este ejercicio hecho con financiamiento es muchísimo mejor, ya que sin el financiamiento vamos a terminar pagando o duplicando el valor.